Bueno, muy buenos días a todos y todas. Me hace muchísima ilusión estar hoy aquí y compartir este ratito con vosotros. A mí la Asociación Española contra el Cáncer me toca de cerca porque me ha ayudado desde siempre, desde mis primeros pinitos en los laboratorios hasta que me incorporé al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Ahora estoy como científico de plantilla y dirijo mi propio proyecto de investigación dentro del grupo del doctor Mariano Barbacid, que probablemente a muchos os suene por su relevancia como científico. Y hoy os vengo a hablar precisamente de eso, de por qué es importante investigar en cáncer, qué es lo que hacemos los investigadores y cuál es nuestro objetivo, que realmente es mejorar la vida de los pacientes. Eso es lo que tenemos todos en mente cuando nos dedicamos a la investigación en cáncer. Yo llevo más de 10 años en ello. Descubrí mi vocación en la universidad y desde siempre había tenido mucha curiosidad. Desde que era niña sabía que quería dedicarme a la investigación, que quería ser científica y que quería mejorar la vida de la gente. Quería que lo que yo hiciera sirviese para algo en nuestra sociedad. Y encontré en la investigación en cáncer esa doble motivación. El desafío de enfrentarme junto con otros investigadores a un problema tremendamente complejo y el grandísimo impacto y el bien que podría hacer eso en nuestra sociedad. Y eso es lo que tenemos en común los investigadores. Me gustaría empezar hablando de qué es el cáncer. Porque muchos hablamos del cáncer como una enfermedad. ¿Cuántos de vosotros consideran que el cáncer es una única enfermedad? Podéis decirlo abiertamente, que esto puede ser interactivo. Es un concepto en el que es un término de nomenclatura en el que muchos solemos cometer un error, porque esto no es cierto. El cáncer no es una única enfermedad, sino que son más de 200 enfermedades distintas que se tienen que tratar y estudiar de manera independiente porque no siempre se parecen, e intentar encontrar soluciones demasiado simples a problemas tan complejos puede no ser el abordaje adecuado. Otra curiosidad sobre el cáncer. Podemos llegar a pensar que el cáncer es una enfermedad reciente, que ha surgido en las últimas décadas. No sé si vosotros lo pensáis, qué creéis, pensáis que es algo reciente. No, efectivamente, estáis al corriente. Cierto, esto es falso. Ya los antiguos egipcios conocían el cáncer. De hecho, esto que está de fondo es un antiguo papiro del año 1600 a.C. que se conoce como el papiro de Edwin Smith, donde ya se hablaba de tumores que eran extirpados por cauterización. Otra curiosidad del cáncer, ¿pensáis que solo afecta a los seres humanos? Bien, estáis muy al corriente, me gusta. Gente informada. Efectivamente, esto es falso. Prácticamente todos los animales desarrollan cáncer. De hecho, en los laboratorios muchas veces utilizamos, casi siempre, de hecho, en la parte preclínica de la que os hablaré, utilizamos modelos animales y algunos como la mosca de la fruta, algunos gusanos y especialmente los ratones son los modelos animales por excelencia que utilizamos para reproducir el cáncer que tiene lugar en los seres humanos. Hasta en los dinosaurios, en algunos fósiles se han detectado tumores. El único animal, curiosamente, que esto es un misterio para los investigadores y de hecho se está estudiando precisamente por esta particularidad, es la rata topo desnuda. No tiene cáncer. ¿Por qué? Pues esperemos averiguarlo, que nos puede dar pistas muy interesantes sobre lo que ocurre en seres humanos. Y siguiendo con qué es el cáncer. Pues el cáncer, lo que sí que tienen en común todos los cánceres, todas estas más de 200 enfermedades, es que se basan en que las células de nuestro cuerpo se transforman, se vuelven malignas y empiezan a dividirse sin control. Eso sí que lo tienen en común y quizá por eso hablamos de cáncer como una única cosa muchas veces, porque tiene esta característica que es que se generan tumores, agrupaciones de células malignas que se dividen y se dividen invadiendo otros órganos y causando grandes perjuicios a los seres humanos, en este caso. ¿Y cómo son las fases de desarrollo de un cáncer? Porque esto sí que tiene una progresión muy común. Prácticamente todos los cánceres también tienen esto, que hay una serie de fases definidas que empiezan antes. Podemos hablar aquí de prevención, que es un tema muy importante en el que todos podemos poner de nuestra parte. No podemos evitar tener cáncer, porque no depende de nosotros. Al final es una cosa que tiene mucho de azar, y esto lo comentaremos más adelante, pero sí que podemos hacer cosas por prevenir. En una segunda etapa, antes de que tengamos o no tengamos cáncer, puede ocurrir que algunas de nuestras células, de nuestro propio organismo, sufran una transformación, se vuelvan malignas. Y ahí podríamos hablar también de un diagnóstico precoz. Puede haber ciertos casos, ciertos tipos de cáncer en los que podamos diagnosticarlo antes de que ni siquiera haya aparecido un tumor.
Esa sería la siguiente fase. Cuando estas células que se han transformado empiezan a crecer y empiezan a formar un tumor, es generalmente cuando se suele diagnosticar qué tipo de cáncer tenemos aquí, por qué se caracteriza, cuáles son sus particularidades, y eso es lo que hace que se clasifique en los distintos tipos y después se elige un tratamiento. Por desgracia, en muchas ocasiones el paciente desarrolla resistencias a ese tratamiento y luego también podemos hablar de cuando esas células del tumor primario migran e invaden otros tejidos, otros órganos de nuestro organismo, que es cuando hablamos de la metástasis. Todas estas fases, este desarrollo de un cáncer desde su estadio más temprano, cuando casi ni siquiera han manifestado, hasta la última fase, el estadio más avanzado, cuando ha metastatizado, es algo también común de todos los tipos y por eso es muy importante hacer investigación en todas y cada una de ellas para dar respuesta adecuada a todas y cada una de las fases en las que podemos ir tratando a los pacientes. Pero ¿por qué una célula normal que forma parte de nuestro cuerpo se vuelve cancerosa? ¿Qué es lo que ocurre para que nuestras células se transformen y se hagan malignas? Esto no sé si se verá. Vale, no se ve, esto era un vídeo, pero os lo cuento de palabra. Cuando somos adultos, nuestras células tienen que seguir dividiéndose para reparar tejidos, para generar nuevas células sanguíneas, para mantener nuestros órganos en un estado óptimo. Ese proceso de división celular está perfectamente controlado. Nuestras células tienen lo que se conoce como un ciclo celular que está regulado de tal manera que la célula sabe cuándo tiene que dividirse y cuándo tiene que parar de dividirse. Esto es lo que se descontrola completamente en una célula tumoral. Una célula tumoral ha empezado a acumular daño en el material genético que se encuentra en el núcleo de todas nuestras células y dicta cómo son estas proteínas y estos reguladores de la división celular. Cuando estos reguladores, estos genes, se han dañado por la acumulación de mutaciones, las células empiezan a dividirse sin control y se genera un tumor. Un ejemplo que se pone muy a menudo es el de un coche. Vamos a imaginar que nuestras células, cualquier célula de nuestro cuerpo, funciona como un coche de carreras. Estos coches circulan por autopistas, autovías, por carreteras y tienen que estar muy bien regulados cuándo andan y cuándo se tienen que parar. Los genes de nuestro ADN que determinan cuándo el coche tiene que andar sería el equivalente al acelerador del coche y los conocemos como protooncogenes. Estos genes están en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo y cuando se activan le dicen a la célula que tiene que dividirse de una manera controlada, es decir, le dicen a nuestro coche de carreras que pise el acelerador, que tiene que andar. Cuando por algún motivo esta célula ya no tiene que dividirse más, porque tiene daños, porque se tiene que frenar, igual que cuando tienes un semáforo en rojo te tienes que parar y no puedes saltártelo. Pues en ese caso hay unos genes que se llaman supresores tumorales que serían el equivalente al freno del coche. Este proceso de acelerar y frenar en las células normales funciona a la perfección. ¿Qué ocurre? Que cuando acumulamos daño en el ADN y alguna de esas mutaciones afecta al acelerador o al coche, nuestras células se transforman. Puede ocurrir que ese protooncogen mute y se convierta en lo que conocemos como un oncogen. Lo que tenemos aquí es un acelerador que funciona demasiado. El coche anda y anda y anda y anda porque todo el rato el acelerador está pisado. Esas son una de las mutaciones que conduce a que una célula se vuelva maligna. Y en el otro sentido, puede ocurrir que estas mutaciones eliminen o inactiven a estos supresores tumorales, a los frenos de nuestro coche de carrera. Si no hay freno, el coche no se para. Generalmente es una acumulación de ambas y este tipo de alteraciones es lo que hace que nuestras células se vuelvan malignas. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué mutan los genes? Pues existen distintos tipos de factores de riesgo y os diré que el más importante a nivel interno es la edad. No es el único, por supuesto, pero cuanto más años pasan, más probabilidades tenemos de acumular esas mutaciones por la propia dinámica de las células. Cada vez que una célula se divide, toda la maquinaria celular tiene que hacer una copia perfecta del ADN. Esos son cientos y cientos y cientos de miles de nucleótidos. De esas letras A, T, C, G, que probablemente todos conozcáis, se cometen errores.
pues aumentamos el riesgo de cometer errores y, por otro lado, aumentamos el tiempo de exposición a factores de riesgo externos de los que ahora os hablaré. Por ejemplo, una persona de 70 años tiene 1000 veces más posibilidades de desarrollar cáncer de colon que un niño de 10. La edad influye, pero no solo la edad, también el sexo, también la herencia, incluso la zona geográfica en la que nos encontramos puede afectar de alguna manera a la predisposición que tenemos para desarrollar cáncer. Pero, por supuesto, un gran papel aquí lo tienen los factores externos. Ya se ha hablado mucho antes en la mesa redonda del tabaco. El tabaco es, por ejemplo, responsable del 90% de los casos de pulmón por la cantidad de sustancias tóxicas carcinogénicas que tiene, especialmente en un órgano tan permeable y tan vascularizado como es el pulmón. Pero no solo en el cáncer de pulmón, también afecta a cáncer de vejiga, de la cavidad oral, de faringe. Ese tipo de factores de riesgo externo están muy asociados al riesgo de desarrollar cáncer, porque estamos aumentando la probabilidad de que nuestras células acumulen mutaciones y se vuelvan malignas. También la obesidad, algunos patógenos, la mala alimentación, el sedentarismo, todo eso son factores de riesgo que van a incrementar esa probabilidad de desarrollar cáncer en el futuro. De tal forma que se puede hacer algo por nuestra parte para prevenir. No podemos evitar tener cáncer, puede que ocurra, puede que no, pero sí que podemos hacer mucho por prevenirlo y por no ayudar a que esos factores externos e internos favorezcan la transformación celular. ¿Y cómo podemos hacerlo? De entrada, con hábitos de vida saludables, junto con unos programas de cribado que permitan el diagnóstico temprano, evitaríamos el 50% de los casos de cáncer. Eso es mucho. Por lo tanto, tenemos mucho por hacer nosotros como individuos. Si eliminamos el tabaco de la ecuación, disminuiríamos el 30% de todos los casos de cáncer. Sin alcohol tendríamos un 7% menos de todos los casos de cáncer. Y con una alimentación sana y un peso saludable tendríamos un 18% menos de todos. Hablo de todo el tipo de cáncer en general. Así que hay mucho por hacer desde la parte de la prevención y es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y cómo se clasifican los tumores? Estamos muy habituados a oír hablar de cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de mama. Es muy habitual hacer este tipo de clasificación en función del órgano invadido, de dónde empiezan a transformarse esas células y se forma ese tumor primario. Pero no es la única clasificación. Dentro de estos tipos, en función del órgano, es muy habitual también hacer una subclasificación por las características moleculares. Es decir, dentro de un mismo órgano, por ejemplo, dentro de un cáncer de pulmón, que tenga una mutación particular, una mutación A, o una mutación B, o una mutación C, va a determinar la agresividad del tumor, qué tipo de tratamiento se le puede aplicar al paciente, cómo va a responder. Es muy importante, por eso hablábamos antes de que el cáncer no es una enfermedad, son múltiples enfermedades, incluso algo que en principio es lo mismo, como cáncer de pulmón, puede variar enormemente la gestión de los pacientes y la respuesta a los distintos tipos de tratamiento. Y otra forma de clasificar los tumores, que probablemente también os suene a todos, está relacionado con la célula de origen. ¿Cuál es la célula que originalmente se transformó y se volvió maligna? Y aquí podemos hablar, que probablemente lo conozcáis, de carcinomas, melanomas. El caso de los carcinomas, al que pertenecen la mayor parte de los cánceres que se diagnostican, ocurre cuando las células que recubren los tejidos, las células de los epitelios, que forman parte de nuestra piel, que recubren glándulas y órganos, se vuelven malignas. Cuando eso ocurre, hablamos de carcinoma. Y uno de los tipos más agresivos que hay, generalmente por exposición a la radiación solar, son los melanomas, el cáncer de piel. Cuando la célula que se está transformando forma parte de los tejidos que dan sustento a nuestro cuerpo, huesos, músculos, tendones, grasa, hablamos de sarcomas. Y también hay muchos tipos de sarcomas. Si las mutaciones y la transformación de las células ocurre en las células de la sangre, hablamos de las neoplasias hematológicas. Y esto puede ocurrir en células de la sangre, puede ocurrir en las células de la médula ósea o puede ocurrir en los ganglios. Hablamos de leucemias, de mielomas, de linfomas. Y por último también están los tumores que afectan al sistema nervioso, como los neuroblastomas y los gliomas. Justina hablaba de estos datos antes cuando introdujo el congreso, y es que el cáncer, por desgracia,
como una campaña que sacó el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, es la lotería que más toca. 1 de cada 3 mujeres desarrollará cáncer a lo largo de su vida y 1 de cada 2 hombres. Esto es un problema sanitario enorme, enorme, que requiere de todos y cada uno de nosotros para afrontarlo. Requiere de una cooperación entre pacientes, entre investigadores, entre médicos, entre sanitarios, entre organismos públicos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena porque esa es la lotería que más toca. Estamos hablando de más de 285.000 personas diagnosticadas en nuestro país en 2021. Esas cifras son muy elevadas. ¿Y por qué hay que invertir? ¿Y por qué hay que investigar en cáncer? Porque, como también comentó Justina, invertir en investigación es invertir en supervivencia. Desde hace unas décadas hasta ahora, el porcentaje de supervivencia a 5 años de todos los tipos de cáncer en general se ha incrementado de manera muy drástica y esperamos llegar al 70% de supervivencia para 2030. Esto no sería una opción sin la investigación en cáncer. Investigar en cáncer salva vidas. Eso lo tenemos que tener todos claro y ser conscientes y que nuestra sociedad sea consciente de ello. ¿Cómo se investiga? La investigación en cáncer es algo integral y muy multidisciplinar. Estamos hablando de muchas personas en distintos ámbitos que ponen su granito de arena y abordan el problema desde distintos tipos de enfoques para encontrar pequeñas pinceladas y aportes del conocimiento que al final se trasladen en beneficios para los pacientes. Generalmente podemos distinguir distintos tipos de investigación, por hacer una clasificación que podamos entender todos, como por ejemplo la investigación básica, que a lo mejor también os suena este término. Investigación básica se hace principalmente en los laboratorios, en de centros de investigación y de universidades, y lo que buscamos es poner más piezas del puzzle, de ese puzzle tan complejo que es el cáncer. Intentar entender qué es lo que ocurre, cómo se origina, cómo evoluciona, cuáles son las bases moleculares, qué determina cómo son estas enfermedades. Y luego está también la investigación translacional, que es a la que yo me dedico. Busca una aplicación directa, busca conectar ese conocimiento básico que se genera en los laboratorios con las necesidades que pueden tener los pacientes, cómo ese aporte de conocimiento puede traducirse, por ejemplo, en un nuevo fármaco. O también hacer al contrario, buscar las necesidades que tienen esos pacientes y abordar ese problema desde la investigación en el laboratorio. Esto en inglés se llama From Bench to Bed and Back to Bench. De la polleta del laboratorio a la cama del paciente y de la cama del paciente de vuelta a la polleta del laboratorio, porque tiene que ser un ciclo en continua comunicación para que se traslade el conocimiento que se genera, el conocimiento científico, en mejoras para la gente, que es el objetivo principal de todo esto. Una parte clave es la investigación clínica, que se hace principalmente en los hospitales. Esta está más centrada en pacientes, se buscan nuevos tratamientos, nuevos métodos de diagnóstico, nuevas opciones para mejorar la vida de los pacientes. Y también podemos hablar de investigación epidemiológica, en la que lo que se intenta es estudiar los factores de riesgo, analizar poblaciones y ver qué hábitos de vida, qué exposición a distintos factores externos puede estar favoreciendo la aparición de un determinado tipo de cáncer o cambiando las estadísticas. Estos son distintos tipos de investigación y la innovación es lo que hace que todo ello se materialice en mejoras tangibles para los pacientes, pero todo tiene que estar integrado y tiene que haber una comunicación entre todos nosotros y entre los propios pacientes para que esto sea real, suponga mejoras en la supervivencia y en la calidad de vida. Y un ejemplo de cómo llegamos del laboratorio, cómo se traslada la investigación que hacemos en los laboratorios al paciente, y esto voy a ejemplificarlo con la investigación que yo estoy llevando a cabo, es como cuando, por ejemplo, intentamos diseñar un nuevo fármaco, un nuevo medicamento para abordar una patología. Yo estoy trabajando en desarrollar nuevos fármacos contra un determinado tipo de cáncer de pulmón, que es un cáncer de pulmón en el que se ha roto ese acelerador. Ese protooncogen se ha convertido en un oncogen. En mi caso es el gen KRAS. Ha adquirido una mutación que hace que las células se dividan sin control.
es un oncogen que se encuentra mutado en el 25% de todos los cánceres humanos, incluidos algunos de los más agresivos, como el cáncer de pulmón y también el adenocarcinoma de páncreas. Nosotros hemos encontrado con esa investigación básica lo que se conoce como una diana terapéutica, contra la que dirigir todos nuestros esfuerzos para generar un nuevo fármaco que ayude a la vida de los pacientes con estos tipos de cáncer. Pues como en cualquier proyecto, un proyecto de investigación, tienes que validar una idea, tienes que hacer una especie de prototipo y demostrarlo y finalmente convertirlo en un producto que pueda llegar al mercado y que pueda llegar a los usuarios, en este caso los pacientes de cáncer. Parte de este gran proceso que lleva entre 10 y 15 años y una inversión económica bastante importante, parte se hace en los centros de investigación y universidades y otra parte la hacen las empresas. Entonces, en el ejemplo que nos compete ahora, en la búsqueda de fármacos, tenemos estas fases que podéis ver aquí. La primera sería la identificación de dianas terapéuticas. Esta forma parte de lo que se conoce como investigación preclínica. En mi caso, cuando me incorporé al laboratorio del doctor Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, llevaba más de 10 años intentando encontrar dianas terapéuticas para este tipo de cánceres. ¿Por qué? Porque ese acelerador que se ha roto, que se descubrió en el año 1982, de hecho Mariano Barbacid fue uno de los descubridores, después de 40 años no existía ningún medicamento para atacarlo. Eso es mucho decir de la complejidad de este tipo de problemas. Entonces, si no se puede atacar el acelerador, vamos a buscar otras dianas derivadas de ese acelerador que podamos abordar de alguna manera. Hay que dar una solución a los pacientes que tienen este problema y que tienen esta mutación. Pues después de 10 años encontró una diana terapéutica y vio en modelos, que hablábamos antes de los modelos animales, en este caso modelos de ratón modificados genéticamente, que cuando la eliminábamos de los tumores de pulmón y de páncreas, desaparecían. Los tumores desaparecían, es decir, teníamos en nuestras manos una herramienta para poder curar este tipo de tumores. Pero a un paciente no le podemos eliminar un gen por ingeniería genética. Es decir, tenemos que desarrollar un medicamento capaz de reproducir este efecto que habíamos observado en animales. Y ahí es donde entro yo y donde entra el equipo que estoy liderando ahora mismo. Nuestro objetivo es generar un fármaco que sea capaz de eliminar de los tumores esa proteína, que se llama RAF1, por cierto. Entonces, hemos hecho la primera parte a nivel preclínico, que es la identificación de una diana terapéutica. Ahora hay que encontrar compuestos que sean capaces de unirse a esa diana terapéutica y conseguir ese objetivo que tenemos en mente, que es eliminarla. Cuando yo entré a trabajar, para conseguir esto, lo que necesitábamos era aislar esa diana. Para encontrar un fármaco contra una proteína, contra una parte de nuestras células, tenemos que saber cómo es a nivel tridimensional, dónde podemos encajar un medicamento que la vaya a destruir de alguna manera para que eso pueda llegar a los tumores de pulmón y que desaparezcan. Esto llevaban intentándolo muchos investigadores, 30 años se llevaba intentando purificar esta proteína y resolver cómo era a nivel tridimensional para desarrollar fármacos, porque se sabía que era una proteína muy importante y no se había conseguido. Pero nosotros lo hemos conseguido. Después de entre 6 meses y un año, conseguimos purificarla y por técnicas muy complejas de microscopía electrónica hemos resuelto su estructura. Ahora sabemos cómo es y sabemos a dónde hay que dirigir ese medicamento. Y lo que estamos haciendo en esta segunda fase dentro de los centros de investigación es buscar compuestos en los laboratorios que se unan a esa proteína. Tenemos ya unos cuantos candidatos y lo que estamos ahora es saltando a este tercer punto que veis aquí, que son los ensayos preclínicos en células y en ratones. Si somos capaces de demostrar que esos fármacos funcionan en modelos animales, saltaríamos a la parte importante, que es la parte que se hace en hospitales, los ensayos clínicos. Cuando tenemos un medicamento candidato que ya ha pasado muchos controles en modelos y ha demostrado ser seguro, lo que hay que hacer es probarlos en pacientes. Los ensayos clínicos, que lo llevan a cabo principalmente oncólogos y médicos en colaboración con los investigadores preclínicos en hospitales, tienen 3 fases. En la primera fase de un ensayo clínico, lo que se hace es probar la seguridad de un medicamento en un grupo muy reducido de pacientes sanos.
Hay que ver la dosis, hay que ver la vía de administración y hay que ver que ese medicamento no es tóxico y no tiene efectos secundarios. Si se demuestra su seguridad, pasaríamos a una segunda fase de ensayos clínicos en las que ya se prueba la eficacia del medicamento, es decir, si funciona para lo que nosotros queremos, que es para disminuir el tamaño de un tumor, para mejorar la supervivencia, para mejorar la vida de esos pacientes, en un grupo un poco más grande ya de pacientes con cáncer en este caso. Se prueba el fármaco en un grupo control y en un grupo experimental y si se demuestra que es seguro y que es eficaz, se pasa a una tercera fase de ensayos donde el número de pacientes ya es muy superior para validar y tener pruebas sólidas de que el medicamento es seguro y de que funciona. Si esto aprueba y pasa a la tercera fase, se comercializa y se empieza a administrar a los pacientes. Pero luego hay una monitorización en ensayos que se llaman de fase 4, donde se sigue estudiando cómo esos fármacos afectan a grandes cohortes de pacientes, si se detectan efectos que no se habían podido detectar en las fases previas. De modo que es un proceso muy largo en el que hay muchos investigadores, muchos médicos, mucho personal sanitario involucrado. Este proceso, como comentaba, puede durar entre 10 y 15 años. Y de las miles y miles y miles de moléculas que se empiezan a identificar en las primeras fases, generalmente una llega al mercado. Las tasas de éxito son muy bajas y la inversión económica, como comentaba antes, es muy elevada. ¿Y cuáles son los grandes retos que tenemos los investigadores o líneas de investigación muy interesantes que han surgido gracias a todo este esfuerzo colectivo y estas líneas de investigación eran impensables hace unas décadas y oiréis hablar de ellas muy a menudo? Podemos hablar, de hecho probablemente ya suenen, de la biopsia líquida. La biopsia líquida es un método que permite diagnosticar el cáncer de una manera similar a lo que sería un análisis de sangre. Se pueden detectar tanto células tumorales como ese ADN que se encuentra suelto en el tumor y que circula por el torrente sanguíneo. Se está avanzando mucho en el tema de biopsia líquida y lo que significaría para los pacientes es un diagnóstico de la enfermedad más rápido, más eficiente y menos invasivo. Esto es una realidad que todavía queda mucho por hacer, pero ya está en la palestra, ya es algo que se puede aplicar. Os sonará también la inmunoterapia, un tratamiento para entrenar a nuestro sistema inmune y que sea nuestro sistema inmune el que luche contra los tumores que pueda tener un paciente. Son las propias defensas del paciente el que va a combatir el cáncer. ¿Y qué significa esto para un paciente? Tratamientos más eficaces y probablemente con menos efectos secundarios. A lo mejor también os suena la nanotecnología, que es la utilización de partículas muy pequeñas, muy pequeñas, nanopartículas, que pueden viajar a través de nuestro torrente sanguíneo por todo nuestro organismo para llevar a las distintas células tumorales, por ejemplo, medicamentos. ¿Qué significa esto para los pacientes? Aumentar la eficacia, la especificidad de los tratamientos y, sobre todo, disminuir los efectos secundarios, dado que los estamos dirigiendo a las células cancerosas y no a las células sanas. Y un tema del que se habla mucho, que es la medicina de precisión, es a lo que yo me dedico, y se basa en analizar a nivel genómico qué caracteriza, cuáles son los signos de identidad de los distintos tipos de cáncer para desarrollar tratamientos específicos para ese tipo en particular de cáncer, con esa mutación en particular y con las propias características del paciente, que no todos los pacientes, incluso teniendo el mismo tipo de cáncer, pueden reaccionar igual y responder igual a los distintos tratamientos. Llevar a cabo el tratamiento idóneo para cada persona en base a un compendio de datos clínicos y genéticos es crucial, y esto es la medicina de precisión, que lo que significa para los pacientes es precisamente eso, elegir el tratamiento idóneo para cada caso. Todas estas líneas de investigación, como comentaba antes, eran impensables hace unas décadas y ahora están en desarrollo y serán una realidad en el futuro. Y todo esto es posible única y exclusivamente gracias a la investigación en cáncer. Entonces, para poder conseguir este tipo de retos, tenemos que estar todos juntos. Todos contra el cáncer es como podemos conseguir grandes avances. Y esto no solo implica investigadores, implica médicos, implica pacientes, familiares, voluntarios, implica a los organismos, implica al gobierno. Todos juntos es de la única manera que podremos erradicar esto. Y asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer es clave en este punto. Así que disfrutad del congreso y un placer estar aquí con todos vosotros.